Hola a todos y bienvenidos al canal de On-Chain School. Vamos a hablar hoy de qué es el análisis on-chain. Esto es un tema que en general hay mucha confusión con él y quiero que veamos las diferentes modalidades que tenemos de análisis on-chain porque es muy distinto y prácticamente no tiene nada que ver una modalidad con otra y quiero que lo veamos todo detenidamente para los más nuevos que sepáis de qué va todo esto del análisis on-chain y qué tipos de ramas y utilidades le podemos dar. Lo primero de todo, ¿qué es el análisis on-chain en sí? Vamos a hacer una breve introducción al análisis on-chain. Al final nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos blockchain y esta blockchain, cualquier token que esté dentro de una blockchain que sea pública y nos dé acceso a los datos, va a tener muchos datos en cada transacción, en cada bloque. Estos datos pueden ser los datos de transacción, los datos de las direcciones que están activas, el valor que se ha transferido, el saldo de una billetera, la utilización de un contrato inteligente, un smart contracts, o los datos de minería, como por ejemplo cuál ha sido la recompensa del minero por cada bloque, o los fees de transacción que se han pagado, las comisiones de red que se han pagado por cada transacción hecha. Y todos estos datos, si nosotros los trabajamos y los visualizamos de manera correcta, nos da los datos para realizar este análisis on-chain. Cada transacción que nosotros hacemos da mucha más información de la que puede parecer a simple vista. Porque, por ejemplo, unos Bitcoin que están desde hace un año dentro de una cartera, ¿vale?, que están relacionadas a una wallet concreta, estos Bitcoin han tenido una fecha cuando han entrado. Y esta fecha para nosotros nos puede indicar si el siguiente movimiento que se hizo de estos Bitcoins se hizo en beneficios, se hizo en pérdidas, en qué beneficios se hizo, qué porcentaje de pérdidas se ha vuelto a mover, y todo este tipo de cosas son muchos datos y en general tenemos cientos de métricas diferentes y dependiendo de lo que busquemos, del tipo de análisis que hagamos, podemos obtener información muy relevante para el mercado y lo más importante es que es información real. En este caso no va a ser una información que simplemente la vamos a ver en un gráfico como un soporte, una resistencia, sino que vamos a ver la información real de lo que ocurre actualmente dentro de la red. Y por eso el análisis on-chain es tan valioso. ¿Qué tipos de análisis on-chain tenemos? Lo primero de todo, el análisis on-chain es el de métricas, donde nosotros analizamos los datos de red, la cantidad de transacciones, cómo están los mineros, qué hacen los exchanges, qué hacen las ballenas, si están acumulando, si están distribuyendo, qué están haciendo exactamente, analizar el estado de red, cuántas transacciones tenemos, cuál es el promedio de tokens transferidos por cada transacción, cuál es la mediana de la última semana de los tokens transferidos, porque aunque puede parecer información muy técnica, esto realmente es lo más valioso que nosotros tenemos, ya que con este seguimiento de los datos de, por ejemplo, cuál es el valor transferido, podemos ver cuando se transfiere grandes cantidades de tokens o cuando las ballenas están comprando, mientras que el precio no está activo, porque nosotros en el análisis técnico, por ejemplo, necesitamos que el precio se mueva para obtener datos en nuestro análisis, ya sea si estamos analizando, por ejemplo, un short, un long o cualquier otra operación, pero en este caso, aunque el precio no esté moviéndose, nosotros sí que vamos a tener una red por detrás que se está moviendo. Y la red por detrás, tenemos que entender que cada movimiento, cada transacción viene motivada por la persona que la está haciendo, porque no es gratis hacer una transacción y además cualquier persona la puede ver. Por lo tanto, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos ahora mismo con un precio neutral de que las ballenas estén moviendo X cantidad de tokens? Y esto es lo que nosotros buscamos en el análisis de métricas. Luego también podemos identificar la fase del mercado actual con diferentes herramientas, entendiendo a rasgos generales cómo estamos, si estamos en una fase de acumulación, distribución, etc. Y, por supuesto, verificar las reservas y comportamientos de diferentes entidades. Reservas, por ejemplo, de diferentes fondos de inversión, reservas de exchange o, por ejemplo, pues si nosotros estamos hablando de las reservas de los mineros para entender si están vendiendo o si aún mantienen los Bitcoin que ellos están minando. Luego tenemos un tipo de análisis que es el análisis del smart money o dinero inteligente y el de ballenas. Es totalmente diferente al análisis de métricas. Nosotros aquí nos podemos enfocar a encontrar, por ejemplo, los primeros compradores de un token concreto. Tenemos una meme coin o un token que nos interesa y queremos ver qué van a hacer con esos tokens las primeras personas que han comprado, las primeras direcciones que han adquirido ese token.
¿Por qué? Porque ya sabemos muy bien de que no tiene absolutamente ningún sentido lo que pasa en la mayoría de las meme coin, de las altcoin, que de repente te suben un 1000% de la noche a la mañana y no hay análisis técnico que sirva para entenderlo. Entonces, para este tipo de casos, mi lógica es que nosotros no tenemos que mirar en ningún otro sitio, no hay que estudiar demasiado el proyecto, sino hay que ver qué es lo que hacen los principales compradores y tenedores de ese proyecto para replicar sus movimientos simplemente en el caso de que nos interese ese token, o simplemente, aunque nosotros podamos tener otra estrategia, tenemos que tener en cuenta qué van a hacer los principales tenedores de ese token, porque al tener una capitalización de mercado muy pequeña, pues se va a ver afectado en gran medida esa venta de tokens. Nosotros también tenemos otro uso dentro del análisis del Smart Money, que es buscar las carteras con mayor rentabilidad independientemente del token que estén comprando. Simplemente tenemos diferentes herramientas que nos permiten encontrar las carteras que han sido más rentables, por ejemplo, en la última semana o en el último mes, y nosotros podemos simplemente estudiar qué es lo que ellos están haciendo. Ya no digo directamente replicar sus movimientos, pero sí que entender por qué hacen ciertos movimientos, ya que en la mayoría de los casos es información privilegiada que están manejando o algún tipo de estructura que esté relacionada directamente con el proyecto y sepan muy bien cuándo comprar o cuándo vender. Entonces, esto es algo bastante interesante que nos puede dar mucha información valiosa, sobre todo en los momentos donde el mercado esté neutral, donde no tengamos demasiado movimiento, pero sí que necesitamos alguna alegría en general para seguir viendo y seguir analizando criptomonedas. Así que el análisis del Smart Money encaja muy bien en ese lapso de tiempo. Un punto que lo podemos hilar al anterior es el seguimiento de las carteras de alta rentabilidad y las wallet que están relacionadas, porque nosotros tenemos una gran facilidad de crear la cantidad de direcciones que queramos. Por lo tanto, mucho de este dinero inteligente tiene muchas carteras diferentes con las cuales opera en diferentes productos. Es raro ver que una cartera tenga todos los fondos en un mismo sitio y compre y venda todo desde un mismo sitio. Así que nosotros con las herramientas y los conocimientos necesarios podemos buscar más direcciones que estén relacionadas con ella. Luego tenemos un análisis on-chain totalmente distinto a los dos anteriores, aunque esté un poco más ligado con el de búsqueda de Smart Money porque tiene también una parte de investigación, este análisis del dinero inteligente. Y en general la investigación tiene diferentes propósitos y los dos anteriores pueden servir mucho más para inversión, trading, especulación, etc. Aquí la investigación no tiene por qué ser algo que esté ligado a la inversión, sino que nosotros podemos simplemente estar rastreando la procedencia de fondos de un cliente. Por ejemplo, estamos realizando una investigación para una empresa y necesita saber de dónde provienen los fondos que tienen criptomonedas este cliente concreto. Así que esto es un tipo de análisis totalmente diferente, pero no deja de ser análisis on-chain. La determinación de exposición al riesgo de este cliente. Es decir, este cliente nos va a traer X cantidad de fondos, ya sea en una stablecoin o ya sea, por ejemplo, en Bitcoin o en cualquier otro token, y necesitamos comprobar qué expuesto está a otras entidades que pueden tener cierto riesgo. Por ejemplo, sanciones internacionales, blanqueo de capitales, cualquier otra cosa que nosotros podamos tener dentro de la regulación vigente. Luego tenemos el tema de compliance, que va muy unido a los dos anteriores, donde nosotros cada entrada que tenemos hacia nuestro proveedor de servicios o hasta nuestro cliente, necesitamos entender de dónde provienen estos fondos en general y darle una puntuación de riesgo para saber si podemos aceptar este dinero o no lo podemos aceptar. Compliance es cualquier exchange, cualquier procesador de pagos utiliza una parte de compliance donde ellos tienen que verificar si pueden aceptar los fondos de este cliente o no los pueden aceptar. Y por último tenemos, por supuesto, la investigación de diferentes robos, hackeos, y nosotros tenemos que investigar de dónde están estos fondos ahora. ¿Han robado a un cliente o a nosotros los fondos o simplemente ha habido un hackeo masivo hacia un exchange o una plataforma? Nosotros, mediante análisis on-chain, podemos investigar dónde han ido a parar esos fondos concretamente. Así que vamos a ver cada uno de estos análisis ya de una forma un poco más detenida. Nosotros tenemos el análisis de métricas que hablamos. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes métricas. Y todos estos datos son muy valiosos los que deja la red. Unos van a tener más peso que otros, ¿vale? Por ejemplo, como el tamaño del bloque quizás no tiene tanto peso como los retiros desde los exchanges, para entender que ahora mismo los inversores están comprando y están retirando para custodiar sus monedas fuera de los exchanges por todos
en general los problemas que pueden causar el tener nuestro capital dentro de los exchanges. Así que nosotros tenemos el análisis de métricas, que este es el primer tipo de análisis, sobre todo está enfocado más a temas de inversión, pero lo más importante es que es un tipo de análisis que te hará entender perfectamente el mercado. Es un análisis que quizás no es tan dinámico, no es tan divertido como otros, pero te da realmente todo el panorama completo y la visión completa de cómo funciona un mercado cripto, para que entiendas cómo funcionan los exchanges, qué ocurre con los exchanges cuando el mercado está en tendencia alcista, bajista, qué ocurre con los derivados, con el apalancamiento, qué ocurre con los mineros, cómo trabajan. Todo este tipo de cosas es muy importante si realmente nos queremos especializar en las criptomonedas y entender perfectamente qué es lo que ocurre. Vamos a ver un ejemplo de un análisis de métricas que tenemos en nuestra página. Aquí podemos observar uno de nuestros últimos reportes que se llama Inside the Chain, donde nosotros analizamos a nivel de métricas qué es lo que pasa en la red. Y esto es un análisis de lo más común. Tenemos una cantidad grande de depósitos de Bitcoin hacia el exchange Kraken. Podemos ver que estamos en uno de las cantidades depositadas más altas de todo el periodo. Nosotros también tenemos que entender que estos depósitos hacia los exchanges ejercen directamente presión bajista, por lo tanto podemos en general entender qué es lo que puede ocurrir con el precio. Por otro lado, nosotros tenemos métricas, por ejemplo, que nos ayudan a medir la edad que tenían esas monedas que han entrado hacia los exchanges. ¿Qué nos va a ayudar a entender la edad? Nos va a ayudar a entender de qué tipo de inversores estamos hablando. Si estamos hablando de los inversores a corto plazo, a largo plazo, y además nos va a dar una perspectiva sobre cuándo se compraron estos Bitcoin y que nosotros entendamos si estos Bitcoin están vendiéndose en beneficios o se están vendiendo en pérdidas. Así que esto es otro ejemplo del análisis de métricas. Nosotros también, por otro lado, tenemos la cantidad de transacciones para medir en general el estado de salud de la red, porque si no hay transacciones, si no hay movimiento, es difícil que nosotros entremos en una nueva fase, es decir, una subida de precio, por ejemplo, de un 3, 4, 5, 10%, la pueden generar los propios exchanges mediante la manipulación, mediante los derivados, los futuros perpetuos, etc. Pero al final no va a producirse un cambio de fase hasta que realmente no entren las personas, los inversores, a utilizar esta red. Esto es una de las partes fundamentales en general. Aquí nosotros también podemos ver otros ejemplos de las UTXO en profit, es decir, de la cantidad de transacciones no gastadas en Bitcoin que se están moviendo en beneficios, en pérdidas, hacer un análisis, compararlo con los periodos anteriores para entender dónde nos encontramos exactamente. Y esto es un ejemplo. Os recomiendo en la página de On-Chain School, sobre todo si estáis aprendiendo análisis on-chain, tenéis un montón de diferentes análisis semanales y sobre todo que os hagáis una idea de qué trata este primer tipo de análisis, que es el análisis a nivel de métricas. El siguiente tipo de análisis que nosotros tenemos es el análisis de ballenas y dinero inteligente. Ya hemos comentado anteriormente de que tenemos por un lado los early buyers, es decir, los primeros compradores de un proyecto. Las ballenas son las carteras con mayor cantidad de tokens y que pueden afectar el precio de manera importante. Carteras con la mayor cantidad de beneficios independientemente de su inversión inicial, porque común error es que las ballenas siempre hacen los mejores movimientos, pero en realidad podemos tener un pequeño token que alguien que haya invertido $100 haya sacado $100.000. Y esto es algo que lo podemos ver todos los días. Ahora veremos diferentes ejemplos. Y por otro lado también tenemos como adicional seguimiento de otros proyectos en los que invierten las carteras identificadas como dinero inteligente. Nosotros sobre todo aquí buscaremos el dinero inteligente para ver sus movimientos, quizás replicarlos, y buscaremos también las ballenas para tener cuidado con ellos en el caso de que se pongan a comprar o a vender, ya que el precio se verá rápidamente afectado. Aquí tenemos el primer ejemplo del análisis del Smart Money. Vemos como una cartera pasa de $4.000 a más de 160.000 en 7 días. ¿Cómo lo hace? En este caso tenemos el ejemplo de Only Possible on Ethereum, una meme coin, un token que ha salido, donde invierte alrededor de $4.600, vemos que son 2.65 Ether, y con las compras que está haciendo y con las inversiones que está haciendo, ha pasado a tener más de $164.000 en sus compras, que ha hecho un por 30 de la inversión inicial. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto lo podéis revisar todo en nuestro Twitter, están los enlaces en la descripción. Esta wallet que pasa de $100 a más de 79.000 en solo 4 días. En este caso con la meme coin
con el ticker FTX, que es la meme coin Heiry Plotter FTX. Vemos una situación muy similar. Comienza a comprar a un precio muy bajo, aun cuando el precio no se mueve, y pasa de $100 invertidos a, como vemos por aquí, es más de 79.000 en este caso dólares en solamente 4 días. Y esto también es algo que nos interesa mucho encontrar a nivel de análisis on-chain y es justo para lo que sirve este segundo tipo de análisis. Además vemos que actualmente está en beneficios no realizados, es decir, los sigue holdeando estos tokens. Así que a nosotros es muy interesante ver qué es lo que hace con estos tokens esta ballena y en general seguir sus movimientos futuros a ver qué más tokens compra, porque parece ser que es alguien que sabe de diferentes proyectos, tiene algún tipo de información o simplemente puede ser suerte, que también ocurre de vez en cuando nos ponemos a seguir el dinero inteligente y vemos que ha tenido suerte una vez y después no hace ya buenos movimientos. Así que en general esto es algo que requiere bastante tiempo, bastante conocimiento para poder identificar el dinero inteligente de calidad. Por último, también tenemos el análisis de investigación, donde nosotros hemos visto que tenemos también la parte de compliance, la parte de robos y hackeos, procedencia de fondos, etcétera. Y esto es básicamente cómo se ve una investigación en criptomonedas. Tenemos diferentes transacciones, cambios de wallet, identificamos patrones de transacciones, ya que hay muchos ya patrones que están identificados y con los que operan la mayoría de las personas. Todos tenemos ciertos patrones, hay unos patrones que son muy comunes de cambios de wallet, patrones de consolidación, de distribución de tokens, y mediante el proceso de investigación nosotros rastreamos diferentes cosas y lo podemos usar, como digo, para diferentes propósitos. Vamos a ver un ejemplo de investigación. Aquí podemos ver el ejemplo del movimiento de los Bitcoin que han sido incautados por Estados Unidos. Sabemos, hay diferentes casos donde los Bitcoin han sido incautados. Nosotros vemos por aquí un ejemplo de una investigación. Mirad la cantidad de conexiones, de cambios de dirección y todo lo que nosotros tenemos. Y esto es esta parte donde nosotros investigamos esta procedencia de fondos. Aquí lo tenemos descrito ya de forma un poquito más detenida, pero esto ha sido uno de los movimientos de los Bitcoin incautados por Estados Unidos. Aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, cuando se han movido estos Bitcoin, porque Estados Unidos tiene una gran cantidad de Bitcoins incautadas. Y si nosotros vemos que, por ejemplo, se venden o van hacia un exchange estos Bitcoin, podría generar una presión de venta tremenda, tanto por la cantidad de Bitcoins que son, como por la cantidad de food que se generaría alrededor de todo este movimiento. Y esto pues desataría una serie de shorts, una serie de caídas de precio importante. Así que nosotros, si sabemos rastrear, tenemos herramientas para poder ponerle alertas a las direcciones que almacenan los fondos, en este caso del gobierno de Estados Unidos, y en el momento que hagan un movimiento nos llega una alerta y ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora y que pueden venir bastantes turbulencias. Así que esto es un ejemplo de investigación. Tenemos también un último ejemplo que hemos dicho que es de la puntuación de riesgo de una dirección, donde nosotros podemos medir cuál es la puntuación de riesgo según la procedencia de estos fondos. Y aquí podemos ver el ejemplo de una dirección que está desglosada según la procedencia de sus fondos y podemos ver de dónde provienen estos fondos y la puntuación del riesgo que tiene cada procedencia. Es decir, tenemos de liquidity pools, esta cantidad de riesgo, tenemos de gambling una pequeña parte, tenemos de exchange con alto riesgo, es decir, que no tienen o tienen un modelo de conoce tu cliente, de KYC muy bajo, muy simple. Tenemos high risk peer-to-peer exchange, donde nosotros tenemos este peer-to-peer. Y luego tenemos las fuentes verificadas de fondos, los payment manager, los exchange que sí que tienen KYC, como por ejemplo Coinbase, que lo tiene todo bastante regulado. Entonces esto es otro ejemplo que nosotros podemos tener de lo que sería la comprobación de la exposición de riesgo que tiene una cartera, que para esto necesitaríamos combinar lo que es la investigación junto con unos software que nos van a permitir a medir esta puntuación de riesgo. En general, esto es algo que
está automatizado en gran medida, pero si nosotros necesitamos hacer una investigación seria, sí que es importante de todos modos que nosotros lo tengamos que ver de forma detenida, que nosotros tengamos que verificarlo de forma manual, ya que muchas veces pues estos software no detectan ciertos patrones de transacciones, no detectan ciertos comportamientos de los seres humanos y simplemente se limitan a dar una puntuación de riesgo según procedencia de fondos directa. Esto es un tema bastante complejo, tampoco quiero profundizar mucho más allí, solamente quiero que entendáis los tipos de análisis on-chain y las diferentes aplicaciones que puede tener cada una de ellas. Os recomiendo que nos sigáis en Twitter, que nos sigáis en Telegram, allí estamos bastante más activos, publicamos en general contenido, publicaciones, artículos, una serie de cosas bastante importantes, y si os interesa más información sobre la formación en análisis on-chain, sobre nuestro programa de On-Chain Master, tenéis toda la información en la página web.